Hola, ¿qué tal a todos queridos oyentes? Y bienvenidos al capítulo 38 de Elecciones Bíblicas Podcast, una publicación periódica de estudio bíblico expositivo. Es motivo de alegría para nosotros estar una vez más aquí acompañándoles y compartiendo con ustedes la palabra de Dios. En Elecciones Bíblicas conversamos acerca del texto bíblico que nos invita a tomar lecciones y también a tomar elecciones en nuestra vida. Dwight, ¿cómo va todo? Muy bien, John, gracias a Dios por esta nueva oportunidad de estar compartiendo y estudiando este maravilloso texto que es la Biblia. Estamos estudiando una serie en donde nos concentramos en las parábolas. Y hoy vamos a hablar de unas parábolas que son varias, que se encuentran en Lucas capítulo 12, entre el versículo 13 y el versículo 34. Invitamos a nuestros oyentes a acompañarnos con la lectura bíblica. Dwight, coméntenos hoy en qué versión nos va a compartir la lectura. Vamos a leer hoy en la Biblia de Jerusalén. Como siempre, si no dispone de esta versión en papel, perfectamente está disponible en la web. Creo que estamos listos, Dwight. Entonces, sin más preámbulo, escuchemos la lectura de la palabra de Dios. Uno de la gente le dijo: Maestro, di a mi hermano que reparta la herencia conmigo. Él le respondió: Hombre, ¿quién me ha constituido juez o repartidor entre vosotros? Y les dijo: Mirad y guardaos de toda codicia, porque aunque alguien posea abundantes riquezas, éstas no le garantizan la vida. Les dijo una parábola. Los campos de cierto hombre rico dieron mucho fruto, y pensaba entre sí diciendo: ¿Qué haré? Pues no tengo dónde almacenar mi cosecha. Y dijo: Voy a hacer esto. Voy a demoler mis graneros, edificaré otros más grandes, y reuniré allí todo mi trigo y mis bienes. Y diré a mi alma: Alma mía, tienes muchos bienes en reserva para muchos años. Descansa, come, bebe, banquetea. Pero Dios le dijo: Necio, esta misma noche te reclamarán el alma. Las cosas que preparaste, ¿para quién serán? Así es el que atesora riquezas para sí y no se enriquece en orden a Dios. Dijo a sus discípulos: Por eso os digo, no andéis preocupados por vuestra vida, qué comeréis, ni por vuestro cuerpo, con qué os vestiréis. Porque la vida vale más que el alimento, y el cuerpo más que el vestido. Fijaos en los cuervos: ni siembran, ni cosechan, no tienen bodega ni granero, pero Dios los alimenta. ¿Cuánto más valéis vosotros que las aves? Por lo demás, ¿quién de vosotros puede, por más que se preocupe, añadir un codo a la medida de su vida? Si pues no sois capaces ni de lo más pequeño, ¿por qué preocuparos de lo demás? Fijaos en los lirios, cómo ni hilan ni tejen. Pero yo os digo que ni Salomón en toda su gloria se vistió como uno de ellos. Pues si a la hierba que hoy está en el campo y mañana se echa al horno, Dios así la viste, ¿cuánto más a vosotros, hombres de poca fe? Así pues, vosotros no andéis buscando qué comer ni qué beber, y no estéis inquietos, que por todas esas cosas se afanan los gentiles del mundo, y ya sabe vuestro Padre que tenéis la necesidad de eso. Buscad más bien su reino, y esas cosas se os darán por añadidura. No temas, pequeño rebaño, porque a vuestro Padre le ha parecido bien daros a vosotros el reino. Vended vuestros bienes y dad limosna. Haceos bolsas que no se deterioran, un tesoro inagotable en los cielos, donde no llega el ladrón ni la polilla corroe. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Dwight, muchísimas gracias por compartirnos la interesante lectura en esta ocasión.
Para comenzar a conversar, yo le invito a que hablemos un poquito del contexto. Estas parábolas que hemos leído se enmarcan dentro de una enseñanza que Jesús da a una multitud. Según Lucas capítulo 12, nos cuenta que Jesús está enseñando a una multitud que se ha juntado por millares. Allí está enseñando verdades bíblicas sobre el temor, por ejemplo, sobre el reconocimiento de él ante los pueblos. Y nos cuenta Lucas que uno de la multitud tomó la palabra y le hace una solicitud puntual. Me llama la atención que ese diálogo que Jesús tiene con las personas ya había sucedido antes, en el episodio anterior, en el capítulo anterior, de Lucas. Encontramos que es el caso de una mujer que toma la palabra y le hace una pregunta. En este caso, entonces, como en una clase, un hombre se levanta y le hace una solicitud puntual. Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Y así comienza entonces el pasaje del día de hoy. Dwight, esta solicitud que le hace el hombre, pues Jesús la usa para hablar precisamente del tema de esas parábolas. Así que adelante usted con el comentario que tiene sobre este contexto. Yo encuentro que es natural que alguien que tiene esa autoridad, que demuestra esa autoridad con su enseñanza, con sus palabras, empiece a ser tenido como por una autoridad para tener cosas más mundanas, más del día a día. Sí, los chicos de los colegios tienen mucho esa imagen y ese recurso con los profesores. El profesor solamente le está enseñando matemáticas, quizá, lengua, pero finalmente sobre esas cositas pequeñas, como profesor, mira que mi compañero me ha quitado mi bolígrafo. Entonces, esas quejillas, como esos reclamos, salen de manera natural con alguien que es de autoridad. Pero es muy gracioso ver a Jesús en su reacción cuando dice: hombre, ¿a mí quién me ha puesto como juez o repartidor? Estás equivocado, yo no vengo a eso. Entonces eso me parece muy gracioso de la reacción de Jesús ante esta interpelación, que como estoy de acuerdo con usted, que es parecido a lo que hace unos días, o sea, previamente en el texto, una mujer también había dicho: ay, benditos el seno que te tuvo en sus brazos y los pechos que te amamantaron. Esa mujer salió de allí de la multitud con esa exclamación, y aquí también un hombre sale con esta solicitud: oye, ayúdame a repartir mi herencia. Y Jesús le dice: no, eso repartan ustedes allí solitos, yo no me meto en esas jugadas. Me llama la atención, Dwight, además de ese elemento contextual que estamos mencionando, un elemento textual en este caso, y es el uso de las preguntas como recurso didáctico. No sé si de pronto usted también lo identificó. En el episodio pasado de Lecciones también encontramos preguntas de Jesús al público. ¿Quién de vosotros que teniendo, que si su hijo le pide? Entonces, la pregunta como generadora de reflexión. Y aquí en el pasaje de hoy también lo vamos a encontrar en varias ocasiones. Y me parece un elemento textual o de estilo de Lucas que es llamativo. Aquí Jesús, frente a una solicitud, hace una pregunta: ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Y más adelante vamos a encontrar más preguntas que me parece muy interesante. Después de esta pregunta viene una verdad puntual, y dice: mirad, guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. En este contexto del siglo XXI que estamos viviendo, la pregunta está todavía vigente hoy. ¿Cuál es o en qué consiste la vida? ¿No? O sea, ¿en qué consiste la vida del hombre? ¿Por qué estamos aquí? Y creo que esta parábola nos puede ayudar a ello. Entonces,
hay una enseñanza a la multitud. Un hombre toma la palabra, pide algo, Jesús le responde con una pregunta y con una verdad. Y a partir de allí arranca una historia acerca de la heredad de un hombre que había producido mucho, un hombre rico. Ellos se imaginan, o en la mente mejor de los oyentes, aparece un hombre de la época, tal vez con viñedos, tal vez con cultivos, con ovejas de pronto, y este hombre pensaba, y aquí vuelve a aparecer otra vez el recurso de la pregunta, pero ya dentro de la parábola, ¿qué haré? Porque ya no tengo dónde guardar los frutos. O sea, tenía dinero, ya no sabía dónde guardar tanta cosa que tenía. Así que tuvo un plan. Voy a derribar los graneros y los edificaré más grandes. Y allí voy a guardar todos mis frutos y todos mis bienes. Y voy a hacer algo después. Diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe y regocíjate. Y dentro de la parábola aparece Dios y dice que Dios le dijo, necio, esta noche viene a pedirte tu alma y lo que has provisto, y aquí vuelve a aparecer la pregunta, ¿de quién será? Esa es la parábola como tal, así termina esa parábola con esa pregunta y Jesús, digamos que remata la enseñanza. Así que el que hace para sí tesoros no es rico para con Dios. Estoy de acuerdo. La pregunta es un recurso muy generador de conexiones, de inquietudes. Una de las estrategias que hay para abordar cualquier problema, una lectura, por ejemplo, se vuelve mucho más interesante cuando los enunciados se convierten en preguntas, ¿sí? Entonces, aquí podríamos plantear muchas preguntas. Bueno, ¿y yo tengo graneros? Si tuviera un granero, ¿en qué parte estaría localizado? ¿Lo tendría en el cielo? Todo ese tipo de preguntas, ¿cómo sería hacerse un granero en el cielo? ¿Ser rico para con Dios? ¿En qué consiste? ¿Que tengo alguna riqueza en el banco de los cielos? Entonces ahí podría seguir pasando muchas estrategias así con las preguntas, pero la verdad es que ese recurso didáctico es algo que deberíamos permitirnoslo, y pues aquí tenemos esa oportunidad. Otra pregunta podría ser, ¿usted qué haría? ¿Usted qué haría del caso de este hombre con mucho fruto? ¿Cuál sería su plan? ¿No? Y es que hoy leemos la parábola y decimos, oiga, no, qué hombre tan necio. ¿Cómo se le ocurre pensar en que va a ampliar los graneros? ¿Y cómo se le ocurre pensar en que se va a dedicar a comer y a regocijarse y a beber? Pero bueno, yo le invito a pensar, y no sé usted qué opine, y ayúdeme por favor, que a veces pensamos nosotros lo mismo. O no pensamos, vamos a trabajar tantos años para tener una pensión y ahí sí me voy a dedicar a la vida, a vivir tranquilamente. Este pasaje de hoy me llama a mí mucho la atención porque tiene una vigencia total 2000 años después de haberse escrito. Hay pasajes en que uno los encuentra más lejanos o más cercanos en la línea del tiempo, no en la verdad que nos trae para la vida. Pero este pasaje me parece que Jesús lo hizo hace una hora para nosotros hoy. Y tiene toda la vigencia del caso. Porque muchos de nosotros también estamos pensando así. O hemos pensado así. Y creo que la invitación de hoy precisamente es a transformar ese pensamiento y en pensar en cómo ser rico para con Dios. Y en qué consiste la vida. No sé, Dubái, usted cómo lo vea. Ayúdeme, por favor. Pues sí, es que tenemos esa inquietud con cuántas cosas de la vida, para nosotros mismos y para nuestros herederos, y
si dejamos herencia, esa inquietud. Y este hombre tenía eso resuelto, este hombre tenía muchas riquezas. Hace unos minutos hablábamos de cómo en estas situaciones de pandemia hay algunas riquezas, hay algunas fortunas que se disparan, otras que se esfuman, ¿sí? Es como la dinámica de la vida, ¿sí? Y es natural. Pero ante todo este tipo de cosas, yo creo que Jesús está invitándonos a mirar las cosas desde otra perspectiva, ¿sí? Y este hombre sí que tenía muchas cosas ya acumuladas, almacenadas. Era el Jeff Bezos de la época. Jeff Bezos es el dueño de Amazon y pues está catalogado como entre los más afortunados del mundo, quiero decir, el capital más grande. Y así podríamos hacer un listado con cuáles son los más ricos, pero Jesús nos está, creo que, invitando a otro tipo de consideración respecto de la verdadera riqueza. Creo que lo que sigue en el pasaje nos ayuda precisamente a entender eso, y no es un discurso en contra de la riqueza por la riqueza, sino un discurso para ubicar prioridades, una enseñanza que nos ubica frente al mundo que vivimos hoy. Entonces lo que sigue es precisamente un texto sobre el afán y la ansiedad. Y dígame si cuando uno está pensando en dinero no tiene afán y ansiedad. O que falte el dinero, pues precisamente entonces Jesús va al otro extremo, porque está en el extremo donde habla de riqueza, de tranquilidad, y habla de tengo todo para vivir, pero se va al otro extremo de los que viven afanados por la vida, ¿no? Por el cuerpo, por el comer y por el vestir, que son las necesidades básicas de todo ser humano. O sea, el problema no es que no pensemos en eso, sino el problema es que nos afanemos. Creo que hacia allá va el texto. Claro, esto no se trató de una regañina al hombre diciendo, es que vamos a repartir esto de una manera más justa, no seas egoísta, ese hombre de allí es muy injusto. No. Eso lo arregláis vosotros solitos. Entonces es como que Dios ha entregado eso en las cosas que tenemos que hacer los hombres. Muchas cosas que no son expresión Dios no tiene nada que ver con ellas, ¿sí? Y esta es una de esas, o sea, el cómo distribuir la riqueza. Entonces, que lo hagas al estilo cubano, que lo hagas al estilo Estados Unidos, que lo hagas hazlo como quieras, pero yo te voy a decir es que seas rico para con Dios. Y por otro lado, pues que esa ansiedad que a todos nos impacta de alguna manera u otra. Todos tenemos esa preocupación. Oye, ¿qué me voy a dedicar a hacer? Voy a estudiar tal o cual profesión, tal oficio. Mi empleo, mi perfil, mi currículo, mi hoja de vida, ¿dónde me pongo mi perfil? Pues son cosas que sí, están allí en nuestro quehacer, pero la ansiedad y el afán es lo que hay que controlar. Otro elemento importante que está en este pasaje que sigue a continuación es que está dedicado solamente a los discípulos, según el verso 22. Luego dijo a sus discípulos, o sea, es un elemento ahí puntual, solamente para ellos, que habla precisamente de la ansiedad. Este pasaje inicia con una verdad. Jesús dice, por tanto os digo, o sea, como consecuencia de lo anterior, hagan reinos en el cielo, hagan riquezas en el cielo, sean ricos para con Dios. Por tanto, no se afanen por vuestra vida, que van a comer, o por el cuerpo, por el vestido. La vida es más que la comida y el cuerpo es más que el vestido. Y aquí vuelve Jesús, creo, a poner el foco en elementos importantes para la vida, porque es una enseñanza precisamente para la vida y para vivir bien. A continuación vienen dos figuras literarias que pueden ser tomadas como parabólicas, y es considerad. Hay dos invitaciones aquí importantes.
Considerad los cuervos, no siembran ni ciegan, ni tienen despensa ni graneros, y Dios los alimenta. Y viene pregunta para reflexionar. ¿No valéis vosotros mucho más que las aves? ¿Qué responderían ellos, no? Y viene una pregunta para enlazar la siguiente metáfora. ¿Quién de vosotros podrá añadir a su estatura un codo? Viene la verdad. Pues si no puede hacerlo, eso que es algo pequeñito, porque se afanan por todo lo demás. Ahora viene un tema de los lirios, las flores, ¿no? Considerar las flores, ¿cómo crecen? Ellos no trabajan ni hilan, pero yo digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió como uno de ellos. Hasta aquí, Dubái. ¿Qué nos puede usted comentar de esas parábolas una detrás de la otra, o este uso de lenguaje metafórico uno detrás de otro con verdad, 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 pregunta, parábola, etcétera, etcétera? Y consideraciones, ¿no? Y por un lado me pone a mirar las aves, unas aves bastante grotescas que se enriquecen de la desgracia, los cuervos, y porque pudo haber mencionado un ave más bonita, pero de una vez lo que propone es al cuervo. Y si a alguno le chirriaron los oídos, pues ya en la siguiente imagen que usa ya va a una imagen bella dentro del reino vegetal, a los lirios, y dice que ni siquiera Salomón, con todo su esplendor, su gloria, fue capaz de vestirse como uno de los lirios. Entonces son imágenes muy contrastantes, muy vívidas, sorprendentes. Entonces ahí como que míralo por donde lo mires. Eres un cuervo maluco, para ti hay provisión. Eres un hermoso lirio del campo, pues tienes más gloria gratuita que la que tuvo el más rico de todos los reyes. Entonces, por donde quiera que se le mire, la provisión de Dios está disponible para todos los habitantes del mundo. Coincido con esa conclusión. Bien sea cuervo o bien sea lirio, ahí está la provisión. Y no hay que afanarse. O sea, uno no ve un cuervo afanado y tampoco un lirio afanado. Pero el uno tiene comida y el otro tiene belleza. Si así viste Dios a la hierba que hoy está en el campo y mañana es echada, viene la pregunta para pensarlo. ¿Cuánto más vosotros? Y le dice, hombres de poca fe. Entonces, primero hay una pregunta orientada a, ¿no valéis vosotros mucho más? Luego hay otra pregunta, ¿por qué os afanáis? Y luego, ¿cuánto más a vosotros, hombres de poca fe? Orientada a que Dios viste a los lirios, pues también los va a vestir a ellos. Yo creo ahí que los discípulos pudieron bien quedar sorprendidos. Estos temas son sensibles y al principio del texto había palabras para una multitud. Ahora parece que para un grupo más pequeño, los discípulos, y hay un mensaje conclusivo aquí que también lo pone en esas palabras que sugieren que había un grupo más pequeñito, como que los discípulos hubieran luego preguntado, uy Señor, esto está como complicado, de verdad que tenemos que renunciar a lo que entendíamos de que la vida, pues la riqueza, es que uno la quiere de todas maneras. Y entonces dice, hombres de poca fe, tranquilos. Y la conclusión también en esos términos, no temas, pequeño rebaño, porque a vuestro Padre le ha parecido bien daros a vosotros el reino. Me quedé pensando en la expresión de hombres de poca fe, que precisamente creo que también sería una pregunta para nosotros y una descripción de nosotros hoy, en muchos ámbitos de la vida, ¿no? Si nos comparamos con los cuervos, sí, claro, valemos más que los cuervos. Si comparamos a los lirios con Salomón, sí, efectivamente. Si comparamos lo que dura un lirio con una flor en el campo, oiga, sí, un momento muy corto.
Y si Dios los vistió a ellos, ¿cuánto hará más a vosotros? Pero también nos ubicamos allí en hombres de poca fe. Muchas veces nos sucede lo mismo. No se preocupen, dice Jesús para cerrar esta parábola, por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de vestir, ni estéis en ansiosa inquietud. Parece llamativa esa construcción. Ni estéis en ansiosa inquietud. ¿Cuántas veces estamos nosotros en esa situación? Porque esas cosas buscan los gentiles, dice usted. En las 60 dice la gente del mundo. Pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de todas ellas. Me llama la atención que no dice, pero vuestro Padre les va a dar a ustedes todo eso. No dice. Dice que Él sabe que tenemos necesidad. Y, perdón, yo conecto esto con el episodio anterior, en donde estuvimos hablando de esa relación filial padre e hijo y cómo Él siempre responde, ¿no? Y aquí entonces vuelve a aparecer esa imagen de vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de todas ellas. Y aquí hay un pero maravilloso que cierra todo esto. Pero buscad el reino de Dios y todas esas cosas os serán añadidas. Una verdad que se le dice a los discípulos allí, en una intimidad, maestro con sus estudiantes. Pero ustedes busquen el reino de Dios. Y todo esto será añadido. O sea, no es que no lo vayan a tener, no, pero es prioridades. ¿En qué consiste la vida del hombre? En organizar prioridades. ¿Qué es lo más importante para ti? ¿Qué es lo menos importante? ¿Dónde está vuestro corazón? Me estoy adelantando un poco, pero ¿dónde está vuestro corazón? Y aquí entonces viene el pasaje que ustedes estaba mencionando acerca de el reino de Dios. Y si ustedes lo denotan ahí, vuelve a aparecer la imagen del Padre, ¿no? Esa relación filial otra vez de protección de un Padre bueno. No temáis, dice Jesús. Manada pequeña, esa imagen allí de intimidad. Vuestro Padre le ha placido daros el reino. O sea, ustedes están preocupados por qué van a comer y qué van a vestir. Están preocupados por el dinero. Están ansiosos. A ustedes, Dios le ha placido daros el reino. Imagínense. ¿Qué más riqueza que el reino? Ahora, que no es un reino como nosotros lo entendemos, ¿no? Muchos quisieran ir a la bodega del reino y encontrar el tesoro con monedas de oro y otros utensilios con mucha riqueza. Pues aquí estamos hablando de un reino mucho más rico. Entonces Jesús dice, vended lo que poseéis, dad limosna, haceos bolsas que no se envejezcan, tesoros en los cielos que no se agoten, donde ladrón no llega ni polilla destruye. Y cierra con una frase puntual, porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Adelante, Dubái, ¿qué nos tiene para comentar de este cierre del pasaje de hoy? Habíamos estado preguntándonos sobre cómo estaría nuestro granero, cómo estaría nuestro tesoro. Sería mejor la palabra en este caso que la que nos propone Jesús. Sí, el tesoro del cielo, ¿cómo lo tenemos? ¿Qué tanto capital hay allí a nuestro nombre? ¿Y cómo se abonan cantidades allí a esto? Yo creo que está implícito en el pasaje, que es el abandono a la providencia. Dice, esto es lo que el Señor me ha concedido, esto es lo que Él me ha dado, y ya está. Esa afanosa ansiedad es la que me consume, me perjudica, y pues es que sí, hay momentos en los que examinamos nuestra vida y ha habido mucho, otros en que ha habido poco. Pero, ¿y qué? El punto es, ¿cómo está mi cuenta, el saldo del reino? El saldo del reino. ¿Qué tanto he descansado yo en Dios? ¿Qué tanto me he abandonado a su cuidado, a su providencia? Creo que no encuentro otra explicación que esa, el de dejar que Él se preocupe de las cosas,
pero yo estar como en el reconocimiento de quién es Él, en el reconocimiento de que la providencia es eso, ¿no? Providencia es reconocimiento de que el que provee es Él. Y que hay momentos en los que vemos una cosa, vemos un menú, y otras veces en que vemos otro menú. Pero sea el menú primero o el segundo o el tercero, que eso es variado, pues de todas maneras pueda yo ver el proveedor, el que está dando la providencia. Entonces yo creo que quizá esa sea la pregunta acerca del reino, reconocer que Él es el rey, ¿sí? Y reconocer que Él es el que lo provee. Y entonces en esos dos entendimientos, pues ya podré descubrir quizá lo más importante y hacer un abono a mi tesoro. Dice, he abonado a mi tesoro porque he reconocido que el rey es Él y me he abandonado a su providencia y le he dado gracias por lo que ha provisto. En ese contexto del reino, en ese contexto de reconocer la providencia de que es el rey, importante preguntarnos entonces en qué consiste la vida del hombre, ¿no? Que es como Jesús comienza la parábola del rico insensato. ¿En qué consiste la vida del hombre? Y Jesús dice, los gentiles creen que consiste en el dinero, en construir graneros y en acostarse a comer y a beber, pero no, consiste en ser rico para con Dios. Entonces uno podría preguntar, oye, ¿qué significa eso de ser rico para con Dios? Pues ser rico para con Dios significa precisamente vivir en el reino, ¿cierto? Reconocer la providencia y reconocer que todo proviene de Él y reconocer que valgo más que las aves, reconocer que si Él cuida de las aves, como dice la canción, cuidará también de mí. Entonces esa idea de buscar el reino de Dios tiene sentido, porque ese es el reconocimiento precisamente de esa providencia de Él. Y no es que todo lo anterior lo vaya a perder, al contrario, todo eso va a ser añadido, pero es poner el foco donde hay que ponerlo. O sea, la vida consiste en reconocer esa providencia divina y reconocer que Él es el Rey y que Él da todo. Entonces nuestro tesoro, o mejor, nuestro corazón estará en el lugar donde debe estar. Creo que son ideas que ese texto nos invita a reflexionar. Y hablando hoy de preguntas, ¿no? Hablando hoy del uso de la pregunta como recurso para el aprendizaje, para la reflexión, pues viene muy bien hacernos preguntas sobre este pasaje. Dubái. De acuerdo. Y yo quisiera como que regresar un poquito también a la primera manera, la actitud con la que Jesús responde. Dice, hombre, a mí quien me ha puesto de repartidor de cosas y de herencias y de esto. Lo de aquí, como que Él nos da esa capacidad, esa responsabilidad de gestionarlo nosotros mismos. O sea, hay muchas cosas que sí caen en nuestro quehacer. Y entonces, esto no es una invitación a la pereza, a la desidia, ni más faltaba. Aquí ese hombre, es que esas cosas son asunto tuyo, son de tu voluntad. Si fuiste y te pusiste a estudiar lo que todo el mundo estudia, hombre. Entonces me acojo un poquito a esa manera y esa actitud con la que Jesús gestiona esa pregunta. O sea, que nos da cierta responsabilidad a nosotros también, sin descuidar lo importante, que en lo importante está ese reconocimiento de la providencia del Señor. Oiga, yo decía hace unos minutos que sentía que este pasaje había sido escrito hace unas horas, ¿no? Sí. Porque es muy diciente para nuestra época.
Entonces las preguntas que Jesús hace también son distintas para nuestra época y también nos invitan precisamente a reflexionar en cómo vivimos y a reflexionar en dónde ponemos nuestra mirada y nuestro corazón. Porque vaya que vivir en este contexto, vivir en el mundo en el que vivimos hoy, en medio de una pandemia, en medio de una forma de entender el movimiento del mundo, pues también nos llama a preguntarnos dónde está nuestro corazón, a preguntarnos qué tan afanados y ansiosos vivimos, y a preguntarnos si somos ricos para con Dios. Exacto, exacto. Yo creo que ya podemos ir extrayendo la lección, ¿sí? Todo el tiempo hemos estado como en esa búsqueda de buscar cuál es la lección principal de todo este discurso. Usted lo planteaba en cuál es el sentido de la vida, qué es lo que realmente a mí me mueve, dónde está mi tesoro. Entonces, aquí, con esas preguntas, yo creo que hoy es el día de las preguntas. Y la lección es, hagámonos las preguntas respecto de cuál es el saldo que tenemos para con Dios. ¿Qué tan ricos somos respecto de Él? ¿Qué acciones podríamos tomar entonces para incrementar el capital que tenemos en donde los tesoros no son extinguibles? Es decir, quiero usar mejor las palabras de Jesús. El tesoro que se hace en el cielo es inagotable en los cielos, no le llega ladrón, la polilla no lo corroe. Entonces, eso, y pues finalmente, siempre los bancos tienen unos comprobantes, unos justificantes para acreditar que hay eso. Me parece que la última frase del versículo lo pone. Dice, donde esté vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón. O sea, tengo allí como contrastar si tengo algo en el reino de los cielos, sabiéndolo por mi corazón. ¿Sí? Examino mi corazón y mi corazón me da ese comprobante, ese testimonio, decir, sí. Siento mi corazón pletórico del reino de Dios, llenito del reino de Dios. Y entonces eso me da el justificante, el registro que me dice si allí mi capital está seguro o no. Y entonces tendría que tomar alguna acción. Entonces es la elección que deberíamos tomar. Entonces, ¿qué voy a hacer si estoy en déficit? El hombre le hicieron una evaluación muy triste de su condición. Dice, alma mía, descansa, reposa. Y la voz contundente fue, no, necio, esta noche vienen a pedir tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? Entonces aquí también si tenemos que tomar alguna medida contundente para no entrar en esta, ¿cómo se llama? Desgracia económica, una crisis económica, un default, ruina. Entonces, pues a tomar acciones, ¿no? Si estamos vivos hay forma de resolverlo. De acuerdo. Yo pensaba también que aunque el pasaje está muy orientado hacia el tema del dinero, pero yo quisiera cerrar también con un comentario en relación a que en la vida no solamente el dinero nos pone ansiosos y afanados. Y la invitación también podría ser, cambiemos eso del dinero por cualquier cosa. O sea, las relaciones afectivas, las relaciones de amistad, las relaciones laborales, nuestra relación con los hijos, con la familia. Todo lo que hacemos en nuestro contexto debería preguntarnos, o debería mejor motivarnos a preguntarnos dónde está nuestro corazón. Que podría decirse como capitales tangibles versus capitales intangibles, esos intangibles que usted nos está mencionando, y de todos esos intangibles, pues el más importante, el que tiene su registro en el reino de los cielos. Así es, que todos lleguemos al punto de descansar, de ser tranquilos, porque Dios es el que provee para toda nuestra vida. No solamente la parte económica, sino para todo.
en toda nuestra vida. Dubái, ha sido un placer conversar en esta ocasión acerca de temas un poco, de temas muy prácticos y que nos invitan precisamente a tomar elecciones para nuestra vida práctica. Comentémosle a nuestros oyentes, Dubái, próximo episodio, qué pasaje vamos a estar conversando, y tenemos una noticia muy, muy importante para nuestros oyentes. Pues en la próxima sesión estaremos avanzando sobre un conjunto variado de parábolas que encontramos en este mismo capítulo. Entonces vamos a estar allí en ese estudio, la finalización del capítulo 12. ¿Sí? Invitamos a hacer la lectura previa, y la noticia de sorpresa es que tendremos una edición especial en vivo el próximo domingo. ¿Sí? Hablamos del domingo 21. Estamos invitando a todos nuestros oyentes que se pueden conectar allí en la sesión en vivo, pues sería estupendo. Contarles que la invitación nos la ha hecho la Iglesia Central en Bogotá. Entonces, en la página de YouTube IPUC Central Bogotá, ahí estará la transmisión, también en Facebook, y será a las 8:30 de la mañana del domingo 21 de febrero. Así tendremos la oportunidad de hacer este episodio en vivo, también con cámaras y bueno, cámara abierta, y estaremos también conversando acerca de la palabra de Dios. Y música en vivo. Una parábola. Y música en vivo. Tenemos música en vivo también. Entonces, allí estaremos y todos están cordialmente invitados para que se unan a esta conversación. Dubái, muchas gracias por la compañía hoy. Igualmente, John, muchas gracias por su compañía, y gracias a Dios por la oportunidad de estar aquí disfrutando de este espacio. Y gracias a todos nuestros oyentes que nos acompañan también en esta conversación. De manera que sin más, les deseamos muchas bendiciones de Dios y un saludo desde Bogotá, Colombia, y también desde Málaga, Andalucía, España. Bendiciones a todos.